Encontró a su ex vendiendo chicles en la carretera, después de 5 años de ser millonaria. Para Valentina Ramírez no era un título, era una sentencia. La sierra olía a tierra caliente y gasolina vieja. La carretera se curvaba como un recuerdo que nunca se termina de borrar. Ella conducía un auto caro, silencioso, pero por dentro traía un ruido que no la dejaba respirar. Entonces lo vio. Al borde del asfalto, una silueta con gorra, una caja colgada al pecho y la mano extendida. Chicles, algo simple, hasta que Valentina reconoció las manos, callosas, gastadas, manos de quien trabajó tanto que la vida se le quedó marcada en la piel. Frenó como si el pasado le hubiera cerrado el paso. Bajó el vidrio. —¿Chicles? —se preguntó él sin mirarla con voz neutra. Valentina sintió el corazón golpeándole la garganta. —Sí, dame todos. Él alzó la vista, y ese instante fue una caída. Diego Herrera, su ex, el hombre que ella dejó atrás para construir su imperio. Él miró el dinero que ella le ofrecía como si fuera una ofensa. —No necesito que hagas propuestas absurdas. Ella insistió, desesperada. —Déjame pagarte el doble, por favor. Diego apretó la mandíbula. —El dinero no lo resuelve todo, Valentina. Algunas cosas no se compran. Entonces apareció doña Carmen, con rebozo y una ternura vieja. —Valentina, la novia de mi hijo en la universidad. —Es novia, mamá —corrigió Diego seco. Doña Carmen, con dolor contenido, dejó caer la verdad. Mi Diego dejó la escuela, perdió la beca, su papá quedó paralítico, y él nunca volvió a ser el mismo desde que tú te fuiste. Diego la miró por fin, de frente. Tú estabas muy ocupada construyendo tu imperio. Valentina se quedó con los chicles en el asiento, como si fueran culpa empaquetada. Diego se dio la vuelta. Buen viaje, Valentina. Ella lo llamó Rota. Diego. Él no volteó. Bienvenidos. Suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué país escuchas esta historia? Porque esto no va de chicles. Va de una culpa que por fin encontró a Valentina en el lugar exacto donde empezó todo. Valentina no avanzó de inmediato. El auto seguía encendido, pero ella se quedó inmóvil, con las manos rígidas sobre el volante y los chicles regados en el asiento del copiloto como un recordatorio cruel. Paquetes pequeños, coloridos, inútiles. Ninguno podía devolverle lo que acababa de perder otra vez. Cuando por fin arrancó, lo hizo despacio. Cada metro de esa carretera le pesaba más que los kilómetros que había recorrido para llegar ahí. En el retrovisor, Diego se hacía pequeño, pero no desaparecía. Nunca desaparecía del todo, porque hay personas que se quedan grabadas no en la vista, sino en la conciencia. Esa noche, Valentina no durmió. En la habitación de hotel, amplia, silenciosa, perfecta, el lujo se volvió incómodo. La cama enorme le pareció fría. Cerraba los ojos y veía las manos de Diego, la caja de chicles, la frase que no la soltaba. Algunas cosas no se compran. 5 años repitió su mente, como si ese número pudiera explicarlo todo. 5 años en los que ella se convenció de que irse había sido necesario, de que el amor no podía cargar con responsabilidades que ella no estaba lista para asumir, de que crecer dolía, pero rendía frutos. Ahora entendía el precio. Tomó el teléfono, buscó su nombre, Diego Herrera. Nada relevante, ninguna foto, ningún logro, ninguna red social activa, solo rastros antiguos, borrados por el tiempo y la necesidad. La ausencia digital de alguien que dejó de existir para el mundo, pero no para ella. Valentina apretó el celular con fuerza. Por primera vez en años, sintió algo que no se podía negociar ni aplazar: vergüenza. No por haber triunfado, sino por haber triunfado sola. Recordó la universidad, las tardes de café barato, los planes simples. Recordó cómo él la miraba cuando hablaba de futuro, como si creer fuera suficiente. Y recordó también el día en que decidió irse. No hubo gritos, no hubo drama, solo una excusa elegante llamada oportunidad. Ahora esa palabra le sabía amarga. Al amanecer, Valentina se sentó en la cama sin maquillaje, sin títulos, sin máscaras. Por primera vez, no pensó en qué podía ganar, sino en qué debía enfrentar.
porque ayudar no iba a ser fácil, porque pedir perdón no garantizaba nada, porque Diego no la estaba esperando. Y eso era lo justo. Mientras el sol iluminaba lentamente la sierra, Valentina entendió algo que nunca había aceptado del todo. El éxito no borra el pasado, solo lo ilumina mejor. Y ella acababa de verlo con claridad brutal. El camino que había elegido para regresar no era de asfalto, era de coupe, y apenas estaba comenzando. El regreso a la ciudad fue automático. Valentina condujo horas sin sentir el volante, como si su cuerpo supiera el camino y su mente se hubiera quedado varada en la sierra. Los edificios aparecieron otra vez, altos, brillantes, seguros, y por primera vez no la reconfortaron. La recibieron como siempre, pero ella ya no era la misma. Al día siguiente, las reuniones se sucedieron con normalidad. Números, proyecciones, decisiones rápidas, todos la miraban esperando liderazgo, claridad, firmeza. Valentina habló, respondió, resolvió. Nadie notó el temblor leve en su voz ni el cansancio extraño en su mirada. El éxito seguía funcionando, aunque por dentro algo se hubiera quebrado. En un descanso, se quedó sola en su oficina. Ventanales enormes, una vista perfecta de la ciudad que había conquistado. Y aún así, lo único que veía era una carretera estrecha y un hombre vendiendo chicles sin levantar la mirada. Abrió la computadora. Volvió a buscar. Leyó foros viejos, notas locales, menciones mínimas. Poco a poco, la historia se armó sola, sin necesidad de palabras directas. El accidente del padre, la parálisis, la cancelación de la beca, la desaparición silenciosa de Diego del mundo académico. No había drama público, no había quejas, solo abandono y resistencia. Valentina cerró los ojos. Recordó la llamada que nunca hizo, el mensaje que dejó para después, la certeza falsa de que él iba a estar bien sin ella. Entendió que no fue el dinero lo que los separó, sino su miedo. Miedo a quedarse, miedo a cargar con una vida que no fuera ligera. Esa noche, en casa, dejó el teléfono lejos. No buscó distracciones. Se permitió sentir el peso completo de lo que había hecho, no como castigo, sino como responsabilidad. Porque ayudar no iba a limpiar su culpa, pero ignorar ya no era una opción. Valentina se acercó a la ventana. La ciudad seguía encendida, incansable, y por primera vez no quiso huir hacia adelante. Pensó en Diego, en su silencio, en su dignidad herida, y decidió algo simple, pero difícil. No iba a salvarlo, iba a estar, si él lo permitía. Por primera vez en 5 años, Valentina dejó de correr. Volver no fue un impulso, fue una decisión que le pesó en el cuerpo entero. Valentina condujo otra vez hacia la sierra sin anunciarse, sin expectativas, sin el escudo del éxito. Esta vez no llevaba prisa ni respuestas, solo una incomodidad honesta que le apretaba el pecho. Encontró la casa de Diego al final de un camino de tierra. Modesta, firme, sostenida más por voluntad que por recursos. Tocó la puerta con los nudillos tensos. Cada segundo de espera se sintió como un juicio. Abrió uno de los hermanos. La miró de arriba a abajo sin sorpresa, como si ya la hubiera esperado pero no deseado. No hubo saludo cálido, solo espacio para entrar. La sala olía a café y a esfuerzo. El padre de Diego estaba en una silla de ruedas, mirando por la ventana. No habló, no la miró. Pero su silencio pesaba más que cualquier reproche. Valentina intentó explicar. No justificar, no adornar. Dijo que había fallado. Dijo que se había ido cuando no debía. Dijo que entendía si no la querían ahí. Cada palabra era difícil, pero necesaria. Los hermanos no la dejaron terminar. Le hablaron del Diego que se apagó, del hijo que dejó de soñar, del hermano que nunca pidió ayuda. No gritaron, no hizo falta. La verdad dicha sin rabia duele más. Entonces Diego apareció en la puerta del fondo. Se quedó quieto, sorprendido. Sus miradas se cruzaron un segundo eterno. Valentina no avanzó, no invadió, esperó. No vine a pedir nada, dijo al fin. Solo a decir que lo siento. Diego respiró hondo. No la perdonó, no la corrió. Solo asintió cansado, y en ese gesto incompleto, Valentina entendió que el camino sería largo, si es que existía.
El silencio después de la visita fue más duro que los reproches. Valentina regresó a la ciudad con la sensación de haber abierto una herida que nunca cerró. No hubo promesas, ni rechazo definitivo, solo una pausa incómoda que le dejó claro que el perdón no se concede por aparecer. Pasaron los días y la culpa no se diluyó. Se volvió más precisa, más consciente. Valentina entendió que no bastaba consentir, había que sostener. Y sostener significaba aceptar condiciones que no controlaba. Volvió a la sierra una semana después. Esta vez no fue a la casa, sino al terreno donde Diego trabajaba. No llevaba documentos ni discursos preparados, solo una propuesta sencilla, casi frágil: apoyar el proyecto agrícola que él había imaginado años atrás y que nunca pudo iniciar. Diego la escuchó sin interrumpir. No cruzó los brazos, no sonrió, tampoco se cerró. Cuando ella terminó, él tardó en responder, como quien pesa cada palabra antes de soltarla. «No quiero tu dinero», dijo, «y no quiero que me debas nada». Valentina asintió. Eso era justo. «Si hago esto», continuó Diego, «será por mi padre y con mis reglas». Ella aceptó sin negociar, porque por primera vez entendía que no se trataba de mandar, sino de acompañar. Antes de irse, Diego la miró con una mezcla de cansancio y verdad. «Esto no cambia lo que pasó». «Lo sé», respondió ella, «pero puede cambiar lo que sigue». Diego no prometió nada, solo volvió al trabajo. Y Valentina supo que ese, tal vez silencioso, era lo único real que podía pedir. El acuerdo no se firmó con papeles ni apretones de mano. Se selló con desconfianza. Aún así, fue real. Valentina regresó a la ciudad con una mezcla incómoda de alivio y temor. Había dado un paso, pero ese paso no garantizaba nada. Diego no le había abierto la puerta del pasado. Apenas había dejado una ventana entreabierta para ver si entraba aire limpio o más polvo. Los primeros días avanzaron despacio. Valentina se obligó a no imponer ritmos ni soluciones rápidas. Estudió el proyecto agrícola como si no fuera suyo, leyendo notas escritas a mano, cálculos con lápiz, ideas nacidas de la necesidad y no de la ambición. Agricultura sostenible, trabajo local, futuro posible. No había promesas de riqueza inmediata, solo tiempo y constancia. Volvió a la sierra con discreción, sin anuncios. Caminó el terreno junto a Diego bajo el sol duro. Él hablaba poco, señalaba la tierra, explicaba lluvias y límites. Valentina escuchaba. De verdad, en ese silencio compartido, entendió que hay proyectos que no crecen con prisa, sino con paciencia. El padre de Diego observaba desde lejos. No intervenía, pero su mirada evaluaba. Valentina lo notaba y sabía que no la juzgaba por palabras, sino por hechos. Así que hizo lo único posible: no fallar. Los obstáculos aparecieron pronto. Permisos atrasados, poca maquinaria, vecinos incrédulos. Diego enfrentaba cada problema con cansancio y terquedad silenciosa. Valentina, acostumbrada a resolver con llamadas rápidas, aprendió a esperar, a no salvar, a no brillar, a sostener sin invadir. Una tarde, mientras revisaban los surcos, Diego se detuvo. «No te acostumbres», dijo. «Esto puede salir mal». «Lo sé». «¿Y si sale mal? No lo arregles con dinero». Valentina respiró hondo. «No lo haré». Diego la miró con cautela. No había dureza ni confianza plena, solo una vigilancia honesta. Los avances llegaron despacio. Un apoyo técnico pequeño, un grupo reducido de trabajadores. El terreno empezó a responder. Nada espectacular, nada para titulares, pero real. Y en ese proceso algo cambió entre ellos. No hablaban del pasado ni del nosotros. A veces compartían café en silencio. A veces Valentina se quedaba más tiempo del necesario. A veces Diego olvidaba fruncir el ceño cuando ella estaba cerca. Gestos mínimos, casi invisibles, pero enormes. Una noche, Valentina se sentó afuera mirando el cielo de la sierra. Pensó en su vida anterior y entendió que nunca se había sentido tan cansada, ni tan presente. Diego salió y se sentó a unos pasos. El silencio ya no era incómodo. «No te debo nada», dijo él. «No vine a cobrar», respondió ella. El proyecto seguía siendo una apuesta silenciosa, frágil, incierta. Pero mientras la tierra se preparaba para sembrar,
Algo más empezaba a echar raíces, y Valentina comprendió que a veces la única forma de reparar es quedarse, aunque no haya garantías. El crecimiento llegó sin anunciarse. No fue una explosión ni un golpe de suerte. Fue lento, casi silencioso, como las cosas que se construyen sin espectáculo. Valentina lo notó en los detalles: más manos trabajando la tierra, menos miradas desconfiadas, un ritmo que empezaba a ordenarse solo. Diego seguía manteniendo distancia. No se endureció más, pero tampoco se ablandó. Cumplía, supervisaba, corregía. No agradecía en exceso, no celebraba. Para él, que algo funcionara no era motivo de emoción, sino de alivio. Y aún así, el peso empezaba a notarse en su cuerpo. Dormía poco, hablaba menos, se exigía demasiado. Valentina lo observaba sin intervenir. Aprendió a detectar cuándo ayudar y cuándo hacerse a un lado. A veces llevaba café temprano, a veces solo escuchaba. Entendió que su presencia tenía que ser ligera, casi invisible, para no convertirse en deuda. Una tarde una falla lo cambió todo. Una entrega se retrasó. Un proveedor canceló. El dinero alcanzaba, pero el tiempo no. Diego reaccionó con tensión contenida. No gritó, no se quejó, simplemente se cerró. «Te dije que esto podía salir mal», murmuró más para sí mismo que para ella. Valentina sintió el impulso de resolverlo rápido, de llamar, de mover contactos, pero se detuvo. Respiró, esperó. Esa vez, Diego resolvió solo. Ajustó planes, reorganizó turnos. La solución fue imperfecta, pero fue suya. Cuando todo quedó medianamente estable, Diego se sentó en el borde del terreno. El cansancio se le notaba en los hombros. Valentina se acercó despacio. «Lo manejaste bien», dijo, sin exagerar. Diego no respondió de inmediato. «No quiero que pienses que esto nos devuelve algo», dijo al fin. «Lo que pasó, pasó». Valentina asintió. «No vine a que me devuelvas nada». Diego la miró un segundo más de lo habitual. No había reproche, pero sí miedo. Miedo a creer. Miedo a recaer en algo que ya le dolió una vez. Con el paso de los días, el proyecto empezó a dar frutos visibles, pequeños pero reales. La gente del pueblo hablaba, no de Valentina, sino de Diego, de su constancia, de su terquedad honesta, y eso, para él, era nuevo, incómodo. Valentina entendió entonces que el éxito también podía doler, porque cada avance removía lo que Diego había enterrado para sobrevivir: sueños antiguos, ilusiones rotas, la versión de sí mismo que perdió cuando ella se fue. Una noche, Diego se quedó solo revisando cuentas. Valentina pasó cerca y lo vio cerrar los ojos con cansancio. No dijo nada, solo dejó una taza de café y se fue. Diego la miró alejarse. Por primera vez, no pensó en lo que ella representaba antes, pensó en lo que estaba haciendo ahora, y ese pensamiento silencioso le dio miedo. La calma duró poco. Como si el progreso siempre tuviera que pagar un precio, la tensión regresó de golpe. Una mañana, Diego llegó al terreno y encontró parte del trabajo arruinado. No fue un accidente. Alguien había movido herramientas, alterado marcas, retrasado procesos clave. Nada irreversible, pero lo suficiente para desestabilizarlo todo. Diego no dijo nada al principio. Caminó el terreno con el rostro tenso, midiendo el daño en silencio. Valentina lo observaba a distancia. Reconoció ese gesto. Cuando alguien se esfuerza demasiado por no quebrarse, la sensación de que todo puede venirse abajo otra vez. «Esto no fue casualidad», dijo Diego al fin con la voz baja. No buscó culpables, no acusó. Simplemente se encerró más en sí mismo. Trabajó hasta tarde, rehizo planes, ajustó números. El cansancio empezó a volverse peligroso. Valentina sintió el peso de no intervenir. Su mundo le había enseñado que las crisis se atacan de frente. Aquí tuvo que aprender otra cosa: acompañar sin invadir. Se quedó. Ayudó en lo básico. Guardó silencio. Esa noche, la tensión estalló. Diego perdió la calma por primera vez. No con gritos, sino con palabras duras, lanzadas sin intención de herir, pero cargadas de miedo. «Tal vez fue un error empezar esto», dijo. «Tal vez nunca debí creer que podía funcionar». Valentina sintió el golpe,
pero no retrocedió. Creer no fue el error, respondió. Rendirse sí lo sería. Diego la miró sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara sin exigir, sin prometer milagros. Solo con verdad. Horas después, encontraron la causa. Un problema menor amplificado por el agotamiento. No había traición, solo fragilidad. Diego se sentó en el suelo, exhausto. Valentina se quedó a su lado sin tocarlo. «No quiero volver a caer», murmuró él. «No quiero perderme otra vez». Valentina entendió entonces que el verdadero miedo no era fracasar, era ilusionarse. Al amanecer el proyecto seguía en pie. Lastimado pero firme, Diego se levantó con dificultad. Valentina lo ayudó por primera vez sin que él se apartara. No hubo palabras grandes, solo un gesto mínimo. Y en ese gesto, Diego sintió algo que no esperaba. No estaba solo. Y eso lo cambió todo. La recuperación no fue inmediata. Después del golpe, el proyecto avanzó con cautela, como quien camina sobre terreno recién reparado. Nadie celebró, nadie habló de victoria. Se trabajó. Punto. Y en ese trabajo constante, algo empezó a ordenarse por dentro y por fuera. Diego delegó por primera vez. No mucho, solo lo suficiente. Permitió que otros decidieran pequeños detalles. Permitió que el cansancio se notara. Valentina lo observó sin corregir, sin empujar. Entendió que la confianza no se pide, se permite. Los resultados comenzaron a verse. Entregas cumplidas, ingresos modestos pero estables. La gente del pueblo empezó a depender del proyecto y a cuidarlo como propio. Ya no era solo de Diego, era de todos. Y eso le dio un peso distinto, más responsabilidad, más sentido. Valentina se mantuvo en segundo plano. Rechazó entrevistas, evitó que su nombre apareciera. Sabía que cualquier brillo ajeno podía romper lo frágil que estaban construyendo. Su aporte seguía siendo silencioso, constante, incómodo, como debe ser lo verdadero. Una tarde, Diego la encontró revisando cuentas con cuidado extremo. «No tienes que hacer esto», dijo. «Ya estás aquí más de lo que pensé». Valentina levantó la mirada. «Estoy donde dije que estaría». Diego asintió, no agradeció. No hizo falta. La distancia entre ellos era menor, aunque ninguno se atrevía a medirla. Esa noche, el padre de Diego habló por primera vez. No fue un discurso, solo una frase dirigida al vacío. «Las cosas buenas tardan, pero llegan si uno no se va». Diego miró a Valentina. Ella no respondió. Supo que esa frase no era un perdón, pero sí un reconocimiento. Y eso, en ese contexto, era enorme. Días después, el proyecto cerró su primer ciclo completo. No hubo brindis ni aplausos, solo cansancio satisfecho. Diego se sentó, respiró hondo y cerró los ojos un momento. Valentina se quedó a su lado. «No pensé llegar hasta aquí», admitió él sin mirarla. «Yo tampoco», respondió ella. «Pero aquí estamos». Diego la miró entonces con una mezcla nueva. Respeto sin rencor. Cuidado sin promesas. Y en ese cruce silencioso, ambos entendieron algo que no necesitaba palabras. A veces, la segunda oportunidad no es volver a amar, es volver a confiar. El cierre no llegó con una escena grandiosa. No hubo discursos ni promesas dichas en voz alta. Llegó como llegan las cosas verdaderas. Despacio, casi sin avisar. El proyecto siguió funcionando, estable, sostenido por manos que ya no temblaban. La tierra respondió, la gente permaneció, y Diego, por primera vez en años, dejó de vivir a la defensiva. Valentina empezó a irse antes, no por distancia sino por respeto. Entendió que quedarse también significa saber cuándo no estorbar. Su presencia ya no era necesaria para que las cosas avanzaran, y eso, lejos de dolerle, le dio paz. Había cumplido sin imponerse, había estado sin exigir. Una tarde, mientras el sol caía sobre la sierra, Diego la alcanzó antes de que subiera al auto. No llevaba prisa, no llevaba reproches. «El proyecto puede seguir sin ti», dijo con honestidad. Valentina asintió. Eso quería. Hubo un silencio largo, no incómodo, un silencio lleno de lo que ya no hacía falta decir. Diego respiró hondo, como quien se permite algo que se negó durante mucho tiempo. «Gracias por no irte esta vez».
Valentina sintió que el pecho se le apretaba, pero no lloró. Sonrió apenas, sin triunfos. «Gracias por dejarme quedarme», respondió. No hubo abrazo, no hizo falta, el gesto estaba completo. Días después, Valentina volvió a la carretera. La misma curva, el mismo tramo, pero ya no se detuvo. No porque huyera, sino porque no debía. Miró por el retrovisor una última vez y siguió adelante, ligera por primera vez en años. Diego se quedó viendo el terreno, la gente trabajando, su padre observando en silencio, la vida, imperfecta pero firme. Pensó en lo que perdió, en lo que aprendió, en lo que quedó, y entendió que algunas historias no se cierran con un regreso, sino con un equilibrio nuevo. No volvieron a ser lo que fueron. Fueron algo distinto, algo más honesto, porque hay culpas que no se borran, pero sí se transforman. Y en esa transformación silenciosa, ambos encontraron la única victoria que realmente importa: seguir adelante sin rencor y sin miedo.